الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hermanos y hermanas, barakallahu fikum, bienvenidos de nuevo a la explicación del libro El Fiqh al-Muyassar. Continuamos por la quinta cuestión de Bab al-Tahara, de lo que es la puerta de las aguas en específico, de la purificación, pero del agua en específico. Seguimos, hemos dicho, por la quinta cuestión, ¿vale? La cual es la siguiente, dice, المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. Dice, la regla, o lo que entendemos por el juicio o la regla, del agua que usamos para la purificación. Perfecto. Dice, الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، وما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. ¿Vale? Dice el grupo de autores de este libro, y el agua, y el agua usado para la purificación, ¿vale? Como lo es el agua, ¿vale? Que parte de las partes del cuerpo del mutawaddi, en este caso habla en el masculino, del individuo que ha hecho ya el wudú, ¿vale? Yo he hecho wudú y tengo ese agua, y ese agua, se cae, ¿cierto? Imaginad que cae en una cubeta. O el mughtasil, o el que hace ghusl. Ese agua, después de yo haber hecho el ritual de purificación, cae sobre esa cubeta y se acumula ahí, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Te dice, este agua en específico, son esas gotas y ese agua que parte de tu cuerpo después de haberte lavado las partes obligatorias en cada uno de los rituales, dice طاهر مطهر لغيره على الصحيح. Dice, es puro en sí, ese agua es puro en sí y purificador para el resto, ¿vale? Yani puede usarlo otra persona para hacer la purificación. على الصحيح, dice على الصحيح porque hay khilaf en este tema. Los Hanabila son los que se han centrado aquí perdón, los que tienen el khilaf aquí, ¿vale? Eso en el madhab al-Hanbali. El resto y lo más correcto dicen que es purificador en sí, ¿vale? Ese agua, a pesar de que haya sido usada, también se puede usar para otra persona que lo quiera usar para purificarse, ¿vale? Y como dije, los Hanabila se difieren en esto porque dicen que ese agua no es, ha perdido at-tahuría, lo que es ese wasf, esa característica que purifica, ¿vale? Dice, يرفع الحدث ويزيل النجس. Dice, este agua, el منفصل عن الأعضاء, ¿vale? Este agua que ha pasado ya previamente por una persona que haya hecho wudu o ghusl, elimina el estado de impureza ritual, lo que hemos dicho, te permite rezar y hacer tus ibadat tranquilamente. ويزيل النجس. Y elimina las impurezas físicas, ¿vale? Las que se encuentran en el exterior, ¿vale? Dice, ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. Siempre y cuando, este agua va a ser siempre tahur, siempre y cuando no se haya cambiado uno de estos tres detalles. Afwan, una de estas tres características, lo que caracteriza la pureza del agua, ¿vale? Que ya hemos mencionado en las clases anteriores, que son الرائحة, el olor, والطعم, el sabor, y واللون, el color, ¿vale? Con que no se haya cambiado uno de estos detalles, este agua sigue siendo, una de estas características, este agua sigue siendo puro y purificador para el resto. Dice, عفوا, dice, ودليل طهارته, y la evidencia de que este agua es puro y que es purificador, dice, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجيفان. Vale, vamos a dejarlo en ese punto, o el jifán. Dice,
ودليل طهارة, la evidencia de que طهارته يعني de la pureza de este agua y de que purifica, es que el profeta عليه الصلاة والسلام, أن النبي صلى الله عليه وسلم, cuando hacía la ablución, cuando hacía el wudu, ¿vale? Eh, casi, يعني los sahaba casi llegaban a pelearse entre ellos por ese agua, يعني por ese agua, por el agua con el que ha hecho wudu el profeta عليه الصلاة والسلام. Y en otra situación dice, ولأنه صلى الله عليه وسلم, يعني, y también porque el profeta alayhi salatu wassalam, virtió, ¿vale? Sobre Sahabi Jabir, radiyallahu anh, virtió sobre Jabir del agua de su wudu, ¿vale? Cuando estaba este enfermo, yani cuando Jabir estaba enfermo, eh, y de qué manera, yani si estaba enfermo Jabir, el profeta alayhi salatu wassalam le mojaba o le echaba de su agua del wudu, ¿vale? Wallahu ta'ala a'lam, aquí hay que detallar varios puntos, y es que los ahkam del profeta son diferentes a los ahkam de las personas generales, ¿vale? Porque hay cosas que son khususiyat, yani que son cosas muy específicas para el profeta, alayhi salatu wassalam. Y esto tiene que quedar claro porque hay situaciones en las que, por ejemplo, se puede leer en algunos hadith que un sahabí o que una jadima del profeta, una de las sirvientes del profeta, etcétera, o de sus mujeres, se tomó su sangre, por ejemplo, cuando hizo hijama, el profeta hizo hijama, y le encomendó a que esta sangre la echara en un lugar donde nadie llegase. Pero ¿qué hizo esta sirvienta? Se la tomó, ¿vale? Porque sabían, los sahabas sabían que las partes del profeta alayhi salatu wasalam, y todo el profeta era puro y tenía baraka, ¿vale? Allah le puso baraka al profeta alayhi salatu wasalam, tanto en lo físico como en lo espiritual, me refiero, ¿vale? Entonces, claro, los sahabas sabían esto, y por esto mismo estoy detallando esto, porque este agua, los Hanabila, por ejemplo, si se entra en detalle, es posible que hagan este tafsil, te digan, oye, que te detallen de esta manera, te digan, oye, esta regla es específica para el profeta, alayhi salatu wassalam. Aquí el istidlal, aquí lo que han hecho los autores, es dar una, ¿cómo se dice? Una argumentación o mostrarte la evidencia, ¿vale? En términos generales. Pero esto se puede detallar de otra manera y puede dar a entender otra cosa, ¿vale? Como dije, puede ser una de las cosas específicas del profeta. Y quería mencionar el hadith este de la sangre, que esta Hadima se tomó, ¿vale? Y es que la sangre del profeta, alayhi salatu wasalam, no era najis, ¿vale? No era najisa. Por ende, no es el mismo hukm. Ahora, si yo me tomo la sangre de alguien, primero es najisa y es haram tomar sangre. Dice Allah subhanahu en el Corán, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, dice Allah subhanahu. Eh, y es que Él, yani Allah, os ha prohibido el meita, lo que encontráis muerto, es decir, no podemos comer la carne que ya previamente está muerta, yani de un cordero, por ejemplo, que me lo encuentro muerto y quiero comer de él. No, tendría que pasar por el proceso de vieja. والدم, yani, y la sangre, Allah nos ha prohibido la sangre también. ولحم الخنزير, y la carne del cerdo. وما أهل به لغير الله, y aquello que es sacrificado por otro que no es Allah, ¿vale? Y la ayah es un poquito más larga. Entonces, como dije, estos son josusidad del profeta, son cosas específicas para el profeta, alayhi salatu wassalam. Porque, subhanallah, cuando esta Hadima se tomó su sangre, ¿qué es lo que le dijo el profeta, alayhi salatu wassalam? Le dijo que a ella ya, yani, no le iba a tocar el nar, el fuego del infierno no le iba a tocar, subhanallah, porque tenía parte de la sangre del profeta dentro. Y claro, el profeta no lo toca el fuego, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Josusidad, cosas muy específicas que Allah le ha dado al profeta, subhanallah. Dice. Vale. ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك. Y dice, e incluso si este agua fuese najis, yani según esta categorización, no hubiese estado permitido hacer esto, ¿vale? Yani si este agua fuese najis, ya previamente usado, etcétera, el profeta no hubiese hecho esto. Y como os dije, esto tiene una, yani, وجهة نظر, ¿vale? Tiene un punto específico que hay que detallar, pero bueno, khair inshallah, y lo más correcto es seguir esta opinión. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار. Dice, y otra de las evidencias es que el profeta alayhi salatu wassalam, y sus compañeros y sus mujeres, yani, las mujeres del profeta, ¿vale? Alayhi salatu wassalam, hacían wudu, ¿vale?
في الأقداح والأتوار, por ejemplo, hacían wudu. El aqdah y el atwar son una especie de vasos, ¿vale? Son una especie de recipientes donde se ponía el agua, donde se ponía cualquier bebida, ¿vale? Son como una especie de cas, como una especie de vaso, ¿vale? Y así os vais familiarizando con este término. El cas es vaso. Entonces el aqdah y el atwar y todo esto están en la familia, ¿vale? Son todos de la misma familia eh, en cuanto a los, ¿cómo se llama? A las vasijas y demás se refiere, ¿vale? Son vasos. ¿Qué es lo que hacía el profeta alayhi salatu wasalam? Por ejemplo, hacían wudu de un mismo vaso, de un mismo recipiente. Él, los sahaba, o incluso con sus mujeres. Los hadiths en los que se detalla que el profeta alayhi salatu wasalam hizo ghusl con Aisha desde un mismo recipiente, por ejemplo, ¿vale? Que era bastante más grande. Eso es el jifan, lo que vamos a mencionar ahora después. El jifan son una especie de recipientes muy grandes en las que se ponía el agua y lo mismo. O con la comida, por ejemplo, comparables, por ejemplo, a ollas muy grandes. O a comparable, por ejemplo, hoy en día a platos que son excesivamente grandes, ¿vale? Esos son el jifen. Entonces, los ahadith son claros en que los sahabas sí hacían eso. Ya hacían wudu, por ejemplo, de un mismo recipiente, o que, por ejemplo, las mujeres del profeta alayhi salatu wasalam y el profeta mismo alayhi salatu wasalam hacían el wudu o el ghusl de un mismo recipiente. Por ende, si caía algo del resto de ese agua usado, no era impuro, ¿vale? Esto es una de las evidencias que sí son más fuertes que las previamente mencionadas, ¿vale? Esta sí es más fuerte, porque menciona que desde un mismo recipiente, claro, si cae agua del que ya ha hecho wudu sobre ese agua, debería de eliminarse ese estado de purificador, ¿no? El agua sigue siendo puro en sí, pero ya ha eliminado ese estado de purificador. Pues no, en este caso no es así, porque el profeta alayhi salatu wasalam justamente hacía ghusl con Aisha, o hacía ghusl o hacían wudu de un mismo recipiente, y el resto de sahaba lo hacían igualmente, yani hacían todos el wudu desde un mismo recipiente, ¿vale? O el ghusl. Yani no les afectaba que cayesen gotas de su wudu o del ghusl, ¿vale? Ya previamente usado. Pedimos a Allah que se clarifique esto. Dice, ويغتسلون في الجيفان. Y como dije, y hacían ghusl yani del jifan, que son esta especie de recipientes muy grandes en las que se ponía agua, comida, etc. ومثل هذا لا يسلم من رشاش من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني claro, dice, aquí te da un ejemplo que es claro, ¿vale? Eh, y esto no se va a quedar libre, yani este vaso, este recipiente, no se va a quedar libre en ningún momento de que le caigan gotas, ¿vale? No se va a quedar en ningún momento libre de que le caigan parte de ese agua ya usado. Entonces, con eso queda claro, inshallah, pedimos a Allah que así sea. Luego menciona, dice, ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. Vale, dice, y otra evidencia de esto es que el profeta عليه الصلاة والسلام le dijo a Abu Huraira رضي الله عنه وأرضاه, y Abu Huraira بالتعريف su nombre y en esto hay خلاف es عبد الرحمن بن صخر, والراجح, ¿vale? Lo más correcto de todas las opiniones es que su nombre era عبد الرحمن بن صخر, ¿vale? لأبي هريرة وقد كان جنبا, يعني جنبا عفوا, y estaba en estado de janaba, Abi Huraira, y le dijo, إن المؤمن لا ينجس, يعني el mu'min, ¿vale? El mu'min, el creyente, no, no no se hace impuro, en el sentido de que un mu'min, si te toca, no te va a pegar una impureza, ni muchísimo menos. Y porque el mu'min en sí, en su esencia, no es nejis, ¿vale? Ya mencionamos previamente que la tahara era de dos tipos, la tahara al-ma'nawiyya o la tahara al-badaniyya, ¿vale? La tahara al-ma'nawiyya era la tahara espiritual, el purificar tu corazón del shirk, ¿vale? ¿Con qué se purifica el corazón del shirk? Con el tawhid. Y hemos dicho que la tahara al-badaniyya, la tahara del cuerpo, es lo que estamos detallando ahora y lo que vamos a detallar durante todo este fasl, ¿vale? Perfecto. Hemos dicho el hadith de Abi Huraira, إن المؤمن لا ينجس, يعني el mu'min no se hace impuro, ¿vale? En su estado. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. يعني, si es que realmente fuese así, que por ejemplo un mu'min se hace najis, ¿vale? Pues el agua en sí no se hace najis por el simple hecho de tocarlo. No pierde su tahuría, no pierde su estado de purificador, yani de que purifica el resto,
con simplemente tocarlo. Si yo toco el agua y soy, imagina, والعياذ بالله, un kéfir, por ejemplo, toca el agua. Un kéfir en su estado espiritual es nejis, ¿vale? Claro, toca el agua. Ese estado de impureza no se pega al agua, ¿vale? Ese estado de impureza no se pega al agua. Eso no cambia el estado original del agua, que es الطهورية. الأصل es الطهورية, es el que es purificador. Perfecto, inshallah. Hemos, alhamdulillah, terminado con la مسألة الخامسة. Dice, المسألة السادسة. La sexta cuestión, ¿vale? La sexta cuestión es la siguiente. Dice, آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. الآثار o السؤر, ¿vale? Que vamos a entrar en detalle, son el resto que queda en los vasos y en los recipientes de lo que de lo que alguien se toma. Por ejemplo, yo tomo un vaso de zumo de limón, tomo un vaso de zumo de melocotón, ¿vale? Ese resto que queda, por ejemplo, ese líquido que queda ahí en el vaso, ¿vale? Eso es azúcar. Puede quedar un resto pequeño, puede ser un poco más grande, en cuanto a nivel se refiere, etcétera. Eso es azúcar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, inshallah. Hemos dicho el mesel sádiza, ya estábamos mencionando que azúcar era ese resto que queda de cuando una persona bebe de algo, ¿vale? Bebe un poco de zumo, bebe un poco de agua, lo que queda ese resto, ¿vale? Después de que se lo haya bebido, eso es azúcar. ¿Vale? Y aquí os lo comento, dice, هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. يعني es aquello que queda en el recipiente o en la vasija después de que el sharib, يعني el que toma, يعني الفاعل, el que hace la acción de shurb, el que hace la acción de beber, يعني el que lo bebe, haya bebido. يعني وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. يعني después de que el que hace la acción de beber, يعني que es el que bebe, ha terminado de beber, eso que queda al final es el su'r. فالآدمي طاهر, y te dice aquí, pues el ademí es el término general que se usa en fiqh para referirnos a Bani Adam, ¿vale? Alayhi salam, todos los humanos, somos, يعني, فالآدمي طاهر. El ademí en su esencia externa es طاهر, ¿vale? En lo que se refiere al cuerpo. وسؤره طاهر. Y este resto que queda en el vaso después de haber bebido es su'r, ¿vale? Para que vayáis familiarizando con el término, es su'r, también es طاهر, no es najis. سواء كان مسلما أو كافرا, sin importar que sea muslim o sea kafir, ¿vale? Esto no hay diferencia entre ellos. Y dice, وكذلك الجنوب والحائض. Y así también, en el caso de la mujer que está en el estado de impureza por tener la menstruación o por el estado de impureza sexual, que es el janaba, ¿vale? Yani وكذلك الجنوب. Aunque esté en un estado de impureza ritual, no es que su impureza se pegue, ¿vale? Su estado de impureza es interno. Eso es lo que decimos. Es algo ritual, es algo no físico. Amba en cuanto a lo físico se refiere, no se hace najis, como hemos dicho, con el simple hecho de tocar, ¿vale? Con el simple hecho de tocar algo no se hace najis. والله تعالى أعلم. Dice, وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. Como hemos mencionado este hadith, dice el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم, المؤمن لا ينجس. يعني el mu'min, el creyente, no se hace impuro, ¿vale? Eso es lo que nos referimos. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض, ¿vale? Y de Aisha radiyallahu anha, que ella solía beber del vaso estando ella en estado de impureza por la menstruación, ¿vale? Estado de menstruación. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. يعني el profeta عليه الصلاة والسلام solía coger, aun estando Aisha en este estado de menstruación, cogía su vaso y tomaba él justo de donde ella había puesto la boca, ¿vale? Justo donde estaba la marca de sus labios, él tomaba de ahí. Por lo que esto es una evidencia que respalda lo mencionado previamente, y es que lo que sobra de un vaso, lo que se toque, por ejemplo, una persona que esté en un estado de impureza y toque algo y etcétera, no pega su impureza, ¿vale? Esto es una evidencia respecto a eso. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. Dice, y los ulama tienen ijma', ¿vale? Esto podéis apuntarlo. Los ulama tienen un consenso sobre la pureza de su'r,
¿vale? Sobre la pureza del su'r que ya hemos mencionado, que es el resto que queda después de haber bebido de un recipiente, ¿vale? El resto de ese líquido que queda. ¿Por qué? Porque ya ha entrado en contacto con la boca, ¿vale? Todo esto nos referimos porque ha entrado en contacto con la boca y demás, ¿ok? Dice, وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه, يعني, y los ulama tienen consenso sobre la pureza del su'r, de aquello que se come su carne, de behimetul an'am, del ganado, ¿vale? Yani si un cordero, por ejemplo, toma el agua, toma agua, por ejemplo, tienen ellos como en sus rebaños, por ejemplo, tienen una especie de lugar donde se le pone el agua, ¿no? Una especie de recipiente muy largo, que es largo para que quepan varios corderos, por ejemplo, varias ovejas, y el cordero es halal tomar su carne, por ejemplo, es halal comer su carne. Por ende, si este cordero bebe de ese agua y queda el resto de ese agua no es nejis, ¿vale? Sigue manteniendo el asl, que es la pureza, ¿vale? Y en esto hay ijma'. El cordero o cualquiera de behimetul an'am son los animales del ganado, ya sea la vaca, el toro, el búfalo, estos son animales ya más grandes, ya sea cordero, ya sea no sé, una oveja, una cabra, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Todos estos animales que se crían en ganado en general. Yani, o otros animales que es halal comer su carne, ¿vale? No tiene por qué ser de ganado solo. Vamos a poner la situación de que, por ejemplo, una paloma, que es halal comérsela, o una gallina, toma de un recipiente y deja algo de agua. También seguiría siendo tahir porque el asl es que su carne es halal comérsela, ¿vale? Dice, أما ما لا يؤكل لحمه, ¿vale? Dice, أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع عفوا والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. Dice, y claro, aquí ya te diferencia otro tema, te dice, y de aquello que no se come su carne, de lo que su carne es haram comer. Por ejemplo, el sibá, que es el león, ¿vale? Por ejemplo, es haram comer la carne de león, ¿vale? Como por ejemplo es el león, como por ejemplo son el humor, que es el plural de himar, que es burro, ¿vale? El burro salvaje. El burro en general. El burro salvaje sí es halal comerse. Lo que no es haram comerse, lo que es haram comerse es el burro doméstico, ¿vale? Lo que es haram comérselo es el burro doméstico y es el que Allah y su mensajero hicieron haram, alayhi salatu wassalam. Dice, entonces, estos animales que su carne no es halal, ¿vale? Y en general, وغيرها, يعني, y otros aparte de los que hemos mencionado, que son el león y los burros, pues lo auténtico, فالصحيح, porque en esto hay khilaf también, أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء, ¿vale? Yani, el asl aquí, y es que dice que lo más correcto, la opinión más correcta, es que el su'r, yani, el resto ese que queda de la bebida de este animal, ¿vale? Después de haber bebido, es tahir, ¿vale? Aquí te menciona que el sahih, lo más auténtico, es que es tahir. Y esta es la opinión más auténtica, wallahu ta'ala a'lam. No tengo ninguna mulahada de ninguno de los mashayikh. Ninguno de los mashayikh nos ha comentado que esto sea el caso contrario. Ni que el khilaf, el arjah sea la opinión contraria. Yani que lo más auténtico sea la opinión contraria, por lo que esta opinión es la más auténtica. Wallahu ta'ala a'lam. ولا يؤثر في الماء. يعني el que estos animales beban de ello no afecta en sí al agua. ¿Vale? Yani el su'r este resto que queda de esa de que el animal haya bebido, ¿vale? No afecta al agua. وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. Y sobre todo si es que el agua es de gran cantidad, si es mucha cantidad. Porque ya como mencioné, por ejemplo, en el caso de las ovejas, en el caso de los rebaños y demás, se ponen cantidades muy grandes de agua en tubos muy largos, por lo que al beber suele sobrar, por ejemplo, agua o suele en gran proporción o lo que sea, por lo que ese agua si se considera tahir, ¿vale? Es puro. Dice, أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس. Ya, عفوا, فإنه ينجس. Dice, excepto, ¿vale? En el caso de que el agua sea poco, أما إذا كان الماء قليلا, si es que este agua es poca cantidad, وتغير بسبب شربها منه, y este agua cambia una de sus características ya previamente mencionadas
por el motivo de que este animal haya bebido o por el que esta persona haya bebido él, entonces se hace nejis, ¿vale? Dice, hemos dejado feina bien, hemos dicho que ese agua se hace nejis, ¿vale? Si es que cambia una de sus características porque haya bebido este animal, por ejemplo. Dice, ودليل ذلك, y la evidencia de esto, الحديث السابق, يعني الحديث previo, وفيه, el hadith previo que hemos mencionado, dice, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه، عفوا، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ya haciendo un resumen en general, si el agua llega al qulatain, como ya hemos mencionado, este no porta, como hemos dicho, el khabath, lo que es la najasa, siempre y cuando no sea baulul adami, siempre y cuando no sea la orina del adami o, o su, o su excremento, ¿vale? Siempre y cuando no sea uno de esos dos, y la cantidad sea del qulatain para arriba, dentro de unos límites, porque como hemos dicho, si el agua es una cantidad muy masiva, caso de piscinas olímpicas, del mar, caso de los ríos y demás, si una persona hace ahí sus necesidades, ese agua no se va a volver nejis porque son cantidades excesivas. Pero dentro de lo que son el qulatain, en general no le afecta la nejasa si es que no cambia una de sus características, ¿vale? Eh, si es que no cambia una de sus características. Si cambia una de sus características, por ejemplo, si esta nejasa cae y cambia el color de ese agua, a pesar de que sea más de 200 litros o la cantidad que se especifique dentro de lo que son los qulatain, si se cambia el color se hace nejis, evidentemente, por esa nejasa, como ya hemos mencionado previamente. vale, dice وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. Vale, dice, y por su dicho, sallallahu alayhi wasallam, sobre la gata o sobre el gato que había bebido del vaso, ¿vale? Este hadith es famoso, un gato que bebió del vaso. Y el profeta alayhi salatu wasallam dijo, إنها ليست بنجس, يعني, la gata no es, o este gato no es najis, ¿vale? Ella no es najis en su esencia. إنما هي من الطوافين عليكم ومن الطوافات. Solo es de las que pasan, يعني الطوافين son los que pasan de un lado a otro, ¿vale? Cuando hablamos del origen lingüístico, ¿por qué se llama esa ibada tawaf en el hajj o en la umrah? Porque se dan varias vueltas, se pasa de un lugar para otro, ¿vale? Entonces, el tawafin, en este caso, o tawafat, se refiere a que estos gatos pasan, yani, va de uno en uno, ¿no? O va de casa en casa buscando yani, comida o para beber, etcétera. ¿Vale? Entonces se hace como una especie de lo que se podría entender como tawaf, que busca de un lado a otro, va de un lado a otro, en busca de esa comida o esa bebida, ¿vale? ولأنه يشق ولأنه يشق التحرز منها في الغالب فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة. Y ya haciendo un resumen general, inshallah, dice, pero con la binajasati su'riha, si es que decimos que su su'r, lo que sobra de su agua, después de que haya bebido esta gata, por ejemplo, o este gato, y que es obligatorio lavarlo, si decimos que es najis y es obligatorio lavarlo, sería, yani, mashaqqa, produciría mashaqqa, que es ¿cómo se podría mencionar esta palabra? El mashaqqa es un daño excesivo o un daño innecesario, ¿vale? Yani, provocaría una especie de daño o de una tarea, ¿vale? Una tarea pesada, innecesaria en sí. Una tarea pesada en general. وهي مرفوعة عن هذه الأمة. Y esta tarea, ¿vale? O este trabajo en sí, es marfu' de esta umma, es decir, ya ha sido eliminado de esta umma. Allah no nos ha hecho najis, su'r, de los animales, de los gatos, por ejemplo, y demás, porque también produce mashaqqa el tema de que si tenemos que lavarlo, investigar si este gato no ha bebido aquí, etcétera, por lo que Allah ha eliminado ese,
como esa mashaqqa, esa tarea excesiva sobre nosotros. Walillahi alhamd. Allah nos facilita muchas cosas. Alhamdulillah, nosotros vivimos en el ghafla. Amma su'ri al-kalbi fa innahu najis. Y dice, amma su'ri al-kalb, lo que es el su'ri, eso que sobra de lo que bebe el perro, ¿vale? فإنه نجس, y es decir, es najis. El del perro sí es najis. وكذلك الخنزير. Y como él, o como en su caso, el cerdo. El perro y el cerdo, lo que sobra de su bebida, sí es najis, ¿vale? Porque ha sido tocado por su saliva, etcétera. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أول أولهن بالتراب, ¿vale? Dice, y sobre el perro, y hay un hadith específico, dice, فعن أبي هريرة, y de Abi Huraira رضي الله عنه, es que el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم dijo, طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب, يعني hay que purificar lo que es el recipiente de uno de vosotros si es que cae sobre él la saliva del perro, ¿vale? O walag sería más en el sentido de que haya tomado de él, en el sentido de que si el perro haya metido su lengua o su boca, por ejemplo, y haya bebido ese agua, haya tocado esa comida, etcétera, ¿vale? Haya tocado ese plato en sí, ese recipiente, entonces se procede a lo siguiente, dice, "An yaghsilahu sab'a marrat", yani para purificarlo, este plato, este vaso, etcétera, tiene que lavarlo 7 veces. أولهن بالتراب, la primera vez con tierra, con tierra, sí, ¿vale? Una con tierra y el resto con agua, ¿vale? طيب. وأما الخنزير, dice, y sobre el cerdo, ¿vale? فالنج... ف... فلنجاسته وخبثه وقذارته قال الله تعالى فإنه رجس, ¿vale? Dice, y sobre el khinzir, del nivel de impureza y suciedad y en general falta de que es un animal muy sucio, ¿vale? وقذارته es que es sucio, es prácticamente en el sentido de que solo busca basura y demás, ¿vale? Cosas que son totalmente impuras. قال الله تعالى فيه, يعني dijo Allah subhanahu wa ta'ala sobre él, فإنه رجس, يعني que es الرجس, se podría traducir como el khubth, se podría traducir como el khubth, que es algo impuro, es algo asqueroso, etcétera, ¿vale? Allah lo describe así, فإنه رجس, es decir, que es algo que es haram e impuro, e impuro en su sentido total, ¿vale? Y lo dejamos por aquí. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب, ya procedemos a las preguntas. Por lo, bueno, primero pedir perdón a todos los hermanos y hermanas que os he tenido que parar aquí. Barakallahu fikum. Perdonadme la molestia. Y ya inshallah el próximo día veremos a partir ya pasamos a la segunda puerta. Dice el Babu Thani, la segunda puerta que es eh, يعني باب الآنية, ¿vale? Ya vamos a hablar de los recipientes, del reglamento de los recipientes, cuando es tahir, cuando es najis, etcétera. Un vaso, un tenedor, un plato, etcétera. Allahu ta'ala.